Gusto de saludarlos en este ciclo de entrevistas en el marco de la Cátedra de Tendencias Económicas y Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. En esta oportunidad nos encontramos en la Universidad de Antofagasta para conversar con el académico Jan Cademartoy. Él es magíster en Economía y doctor en Desarrollo, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, académico del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Antofagasta. Profesor Cademartoy, gracias por su tiempo. Encantado, pues, encantado. Además trabajé 20 años en la Católica del Norte, así que también tengo mi corazón todavía en parte en la Católica En del la Norte. Universidad del Norte. Claro. Profesor Cademartori, para comenzar un diagnóstico a nivel global, ¿cuál es el escenario actual de la economía chilena y entendiendo el contexto global en el que estamos insertos? Claro, el panorama es complicado porque venimos saliendo de una pandemia que le significó al Estado gastar recursos que no tenía presupuestados. Entonces este año el Estado se pegó un frenazo en el gasto de gobierno en un 20%, lo cual inevitablemente tiene una consecuencia sobre la economía. Ese frenazo es para poder equilibrar nuevamente las cuentas fiscales, ¿ya? Y ya el gobierno lo está logrando. Después hay otro frenazo que está aplicando el Banco Central con la tasa de interés, que la ha ido subiendo a niveles inéditos en Chile. Esto lo ha hecho también para frenar el gasto y detener la inflación de precios, ¿ya? O sea, en el caso del gobierno es para equilibrar las cuentas fiscales. En el caso del Banco Central es para acercarse a una inflación de 4 dígitos. Entonces, los factores de política de Estado hoy día están haciendo frenar la economía. El próximo año ya no tendríamos ese frenazo del gasto público. Y si la inflación se acerca a la meta del Banco Central, Que que entiendo es un 3% que sí, estaría siendo postergada al 2024 con el escenario actual. claro, yo creo que más realista un 4%. Ellos siempre van a hablar, les pedir no hay engaño. Y en ese sentido, profesor, en estas expectativas de crecimiento moderadas que estábamos conversando recién hace instantes, ¿es posible recuperar, por ejemplo, los niveles de crecimiento que conocíamos hasta hace un par de años atrás? Buena pregunta. Yo creo que es imposible porque de antes de la pandemia y bastante antes de la pandemia, el país ya no estaba creciendo más del 4%. ¿Y por qué? Ahí hay diferentes interpretaciones. La mía es que el modelo basado en exportar recursos naturales ya está haciendo crisis. Los recursos naturales se van agotando, el agua cada vez más escaso, los yacimientos de cobre van siendo cada vez más antiguos, va bajando la ley del cobre, y los problemas ambientales, pues, que hace que cada vez cueste más conseguir permisos ambientales para los nuevos proyectos. Y en ese sentido, por ejemplo, eso de gasto que estábamos observando en la economía, este proyecto que permanece en el Congreso, que eventualmente podría ser aprobado un nuevo retiro de fondos, ¿qué impacto produciría en la economía chilena? Depende cómo se apruebe, porque si por ejemplo fuera un retiro violento de un mes por un monto grande, va a generar más gasto, más inflación. Pero si se hiciera gradual, por ejemplo, 4 meses, 4 partes iguales, la cuarta parte cada mes, no creo que provoque, y montos acotados y para fines específicos como pagar deuda. Además que el Banco Central igual tiene otros mecanismos para frenar el gasto por otro lado. Entonces, supongamos que fuera excesivo el gasto, el Banco Central tiene muchos resortes. Por ejemplo, ahora, esta semana, está colocando una mayor restricción a los créditos de los bancos privados por temor a una crisis financiera mundial. Entonces, con eso frena un poco el proceso de préstamo de los bancos y de gasto. Profesor, y en este proceso como de ajuste que se viene hablando para los trimestres venideros, ¿cuáles son a su juicio
aquellos factores clave que permitirían dinamizar nuevamente nuestra economía a nivel país. Bueno, el gran motor de la economía mundial sigue siendo la República Popular China. Entonces, la República Popular China bajó un poco sus tasas de crecimiento, pero igual son una de las más elevadas y por el volumen de la economía china, el principal factor que a nosotros nos afecta. Así que hay que estar atento ahí a lo que pase. Y después está la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, que no sabemos, todos pensábamos, yo creo que iba a ser rápida y que se va prolongando y eso genera... Tiene, por ejemplo, un correlato, una consecuencia interna, ¿cierto? En nuestra economía importamos mucho trigo, eso Claro, también tiene una consecuencia directa. claro, encarece, aunque ahora en los últimos tiempos han habido acuerdos entre Rusia y Ucrania para que Rusia deje salir el trigo. Y bueno, volviendo también a un terreno más local, hemos conocido que, por ejemplo, la tasa de política monetaria se ha mantenido en torno a un 11,25%, digamos, desde el mes de octubre del año 2022. ¿Qué significa en la práctica esta decisión del Banco Central de mantener este indicador en estos niveles para la economía diaria de las personas? Los bancos van a comprar dinero al Banco Central a una tasa que es alta. Entonces después, como están comprando caro, también venden caro. Entonces eso frena el gasto privado, el gasto en consumo, el gasto en inversión. Eso es un factor que justamente está limitando el crecimiento en Chile. Y a propósito, ya que lo menciona y haciendo el puente con las pymes que aportan un porcentaje considerable al Producto Interno Bruto, ¿usted cree que actualmente se esté fomentando el desarrollo o el crecimiento de las pymes? ¿Hay políticas públicas que vayan acorde a este desarrollo? Ya, bueno, primero las pymes son un foco de interés porque aportan mucho al empleo, pero no mucho al PIB. La economía chilena es una economía muy concentrada. Si uno toma el 30% de las más grandes empresas de Chile, tiene el 70 o el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Ahora sí, hay todo tipo de políticas que se han venido implementando. Por ejemplo, ahora se reajusta el salario mínimo, pero para no perjudicar a las pymes, se le va a dar una serie de préstamos y ayudas para que puedan enfrentar esa rebaja del salario mínimo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? A propósito que ya lo menciona, este proyecto que recién se aprobó. Claro, es que me parece bien porque uno de los objetivos del salario mínimo es que una persona que se levanta temprano y está todo el día trabajando, por lo menos tenga para sobrevivir económicamente. Y por otra parte, yo me preguntaría, si un empresario no es capaz de pagar 500.000 pesos, vale la pena que todos nos preguntemos si está cumpliendo una función social como empresario. Y otra variable que va concatenada de la mano con esto del salario mínimo es el empleo, que lo tocamos hace un momento. Bueno, conocimos hace poco los resultados de la última encuesta nacional del empleo de parte del Instituto Nacional de Estadísticas en torno a este último trimestre móvil, que sitúa la desocupación en torno al 8,7%. En su opinión, ¿a qué se debe este aumento en la tasa de desocupación? Bueno, en mi opinión, ese aumento se debe a todas estas políticas estatales que conversamos al comienzo, el frenazo del gasto fiscal, 20%, la subida en la tasa de interés, tenía que frenar un poco la producción y al frenar la producción, frena la contratación de trabajadores. Ahora la tasa de desempleo promedio en Chile siempre ha andado por el 7%, así que un 2% más no me sorprende. Hay una cantidad de cesantía disfrazada que no mide esa tasa, entonces debe ser en la práctica más que eso. Profesor, ya para ir cerrando, dos últimas preguntas muy breves. ¿Qué opinión le merece? No puedo dejar de preguntarle en torno al desarrollo nacional y regional, la aprobación del royalty minero. Bueno, se espera por lo menos solo aterrizar a la comuna de Antofagasta, que
Eso implicaría 2.950 millones de pesos solo para la comuna y el municipio de Antofagasta. Ya. ¿Qué opinión le merece ello? ¿Qué proyección podemos hacer en torno a Yo no sería tan ello? optimista con esos cálculos, porque una cosa son las tasas y otra cosa es la tributación efectiva. La tributación efectiva parte de las tasas, pero empieza a descontar de las utilidades una serie de gastos que permiten bajar impuestos. Por ejemplo, la compra de maquinaria tiene un método de depreciación acelerada que se llama, que se le tira gasto en 3 años. Los intereses que se pagan a la banca internacional tienen un tratamiento tributario distinto. Curiosamente, los informes de las mineras mostraban que los costos empezaron a subir, milagrosamente, digamos, sospechosamente. ¿Para qué? Para rebajar la utilidad y pagar menos impuestos. Mientras no haya una fiscalización real acá, Faltarían mayores alianzas público-privadas y aumentar la capacidad tecnológica también. los valores que se estiman para la recaudación del royalty minero probablemente estén sobreestimados. Perfecto. ¿Cuáles son sus perspectivas para el 2024? Las variables que influyen son muy complejas. Creo que va a estar entre 0 y 2%. Creo. Entonces yo en realidad con las cifras prefiero no casarme. Profesor Gianca de Martori, le agradecemos su tiempo, académico de la Universidad de Antofagasta, y a ustedes les agradecemos también la oportunidad de esta cátedra de Tendencias Económicas y Comunicación. Esperando que haya sido de vuestro agrado esta conversación, los esperamos en una nueva oportunidad. Que tengan un excelente día.